No hay ningún problema. Bueno, pues bienvenida. Muchas gracias por aceptar este directo, que tenía mucho interés en que nos contaras, porque si hay algo que siempre me has transmitido por Instagram ha sido mucha seriedad, mucha profesionalidad y mucho amor por lo que haces. Pues gracias, Ana, de todo corazón. Sí, bueno, la verdad es que seriedad y profesionalidad, pues sí, lo intento, pero amor por lo que hago, la verdad es que sí. Tengo suerte, soy afortunada en eso, en que me gusta mucho lo que hago y no me cuesta nada hacerlo porque me encanta, ¿no? Como eso que dicen, trabaja en algo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, ¿no? Pues eso me pasa. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito si quieres presentarte y comentar un poco. Pero esto me va bajando hacia abajo, así que y me voy haciendo pequeñita, pequeñita, desaparece. Espera, voy a bajar un poquito así, ahora mejor creo. Pues, Cuéntanos. bueno, yo soy Noelia Insa, de Insa Yoga, y nada, me dedico desde hace unos años a practicar, bueno, practicar desde hace muchos años, pero desde hace menos años, pues a enseñar también el yoga y en concreto el método Vinyasa Krama en concreto. Ujú. Y bueno, eso es lo que hago en la vida. ¿Cuánto tiempo llevas con el Vinyasa, Noelia? Porque me imagino que llevas mucho tiempo con el yoga, muchos años, pero que te has especializado en este método, ¿cuánto hace aproximadamente? Con el yoga muchísimo tiempo porque empecé en la adolescencia y bueno, he estado practicando toda la vida. O sea, como practicante mucho tiempo, como profesora muchísimo menos. Llevo 8 años dando clases de yoga y empecé a dar Vinyasa Krama en concreto, bueno, no a darlo, a aprender el Vinyasa Krama en 2014. Ujú. Bueno, un poco por casualidad, porque fui a un retiro que organizaba mi amigo Cosmin Yanku, y él invitó a un profesor, a Anthony Greenhall, que actualmente ya está, ya no se dedica a dar clases de yoga, está en Japón. Y este retiro era como una especie de combinación entre... Yo fui al retiro pensando que era Ashtanga, que era lo que yo practicaba en aquel Ujú. la vinyasa. Pero realmente era como un intento de comparar los dos estilos, el Ashtanga Vinyasa y el Vinyasa Krama, ¿no? Y me di Ujú. cuenta que verdaderamente lo que a mí me encajaba más era el Vinyasa Krama. Y a partir de ahí empecé a investigar más y conocí, bueno, yo ya conocía a Ramaswamy, que es este señor. Tengo una foto suya por todas partes, pero ahora me tengo aquí. Es el autor de este libro. Sí. Ujú. El libro ya lo tenía de hace años, pero lo miraba, decía que buen libro y tal, pero no sabía utilizarlo bien. Ujú. Es, bueno, a raíz de conocer a Anthony, me interesé más, investigué sobre Ramaswamy y me enteré un poco, unos años después, de que iba a venir a España a hacer una formación de profesores, invitados Ujú. en Madrid. Y nada, Sí. estaba viviendo en Inglaterra, pero da igual, me vine de Inglaterra a Madrid a hacer la formación con él y desde Ujú. ya no he parado de estudiar con él. Hice aquella formación y después otros cursos y ahora sigo haciendo muchos cursos con él, ahora más porque como las hacemos online, eh, Ajá. pero ahora, tiene 80 y pico años, pero sigue dando cursos online, o sea, es impresionante. Y yo sigo estudiando con él y bueno, y esta es un poquito la historia de cómo conocí yo el Vinyasa Krama. Sí, porque además creo que contabas hace poco que estabas haciendo una formación especializada ahora en filosofía del yoga, ¿verdad? Sí, sí, ahora, bueno, más que una formación, la estoy tomando yo, ¿eh? No la estoy impartiendo. Sí, sí, lo sé, que la estás recibiendo, sí. Estoy en dos cursos estudiando la Bhagavad Gita, es Ujú. cosa que yo hace mucho tiempo que leí, pues me imagino como casi todos los que nos dedicamos al yoga, pero tenía pendiente de estudiarla en profundidad y este año ha sido como que me ha llamado, ¿no?
la obra me ha llamado porque ha coincidido que ha habido dos cursos muy interesantes. Me he apuntado a los dos, obviamente. Uno lo da eh, profesor de filosofía, Javier Ruiz, Javier Ruiz Calderón, sí, Ujú, Calderón, que a lo mejor también conocéis porque escribe en Yoga en Red y bueno, es bastante conocido. ujú, Y, y luego además empecé este curso que durará un año y luego Ramaswamy se puso también a hacer un curso sobre la Bhagavad Gita, así que también me apunté con Ramaswamy, obviamente, porque es mi maestro. Y nada, estoy con los dos cursos a la vez y muy contenta porque la verdad es que es un texto maravilloso. ujú. Bueno, ¿y qué es lo que te llamo? Tengo interés en saber porque tengo compañeros, Ricardo, hizo el taller que hiciste aquí en Sevilla, me dijo que le gustó mucho. Mm. Perdona, no te he oído. Ricardo de Ridaya. Sí, de Ridaya, sí, que me contó. Y, y la verdad es que tenía mucha curiosidad, o sea, también por saber un poco qué es lo que más te llamó la atención de este método, esta manera de enseñar el yoga, qué es lo que te atrajo más. Bueno, me atrajo primero la forma de practicarlo, más que para enseñarlo, como practicante. Claro, Porque yo, pues, como te he contado, venía de la Ashtanga y me gustaba mucho la Ashtanga Vinyasa, pero había momentos en que era demasiado exigente para mí. Yo había días en que la secuencia de Ashtanga, yo hacía la primera, no, de ahí no, ya, 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 ya sabemos que la segunda, llegar a la segunda tiene su... nunca pasé. Mm, Pero mm. incluso la primera, a veces mm, yo decía, no, esto es la muerte en vida para mí. A mitad de la secuencia ya no podía con mi alma, ¿no? Pues, Porque, perdona, para que la gente sepa, la segunda serie de Ashtanga es la de las extensiones. Mucha apertura de pecho, que ya sabemos que la columna está hecha más para flexiones que para las extensiones, aunque hay excepciones, ¿no? De personas, pero me imagino que esa es la dureza además, ¿no? bueno, la verdad es que no la intenté ni siquiera la segunda. Sé que es porque la he visto, le he echado una ojeada y tal, pero nunca la intenté. Hay posturas más accesibles, otras menos, pero no, yo me quedé en la primera. De ahí no pasé. Pero de todas maneras, incluso la primera para mí era mucho porque con todos los viñasas y todo eso, no siempre, había veces que la cogía con ganas y sí, pero otras veces era mucho. Entonces vi en el viñasa krama que era una stanga, pero adaptable a ti cada día, a cada persona, en cada momento según sus circunstancias, ¿no? Pues depende, si un día te encuentras con más energía y necesitas quemar más esta energía rajásica, pues haces todos los viñasas que quieras y haces todo, y en fin, adaptas tu práctica a tu momento y luego vi que eso además era muy útil a la hora de enseñar el yoga, porque no tienes que enseñar, en Vinyasa Krama no hay una secuencia estándar para todo el mundo igual. Ujú, Tú, dependiendo de las circunstancias de tus alumnas o alumnos, en concreto de la persona o del grupo, creas una secuencia adecuada a esas circunstancias. ujú, Entonces, esto fue lo que más me atrajo, ¿no? Ver que era, por un lado, y por otro lado, también que era un estilo muy genuino. Emana directamente de Krishnamacharya, mm, bueno, pues de una persona que yo conocía como un gran maestro de yoga, justamente conocido como el padre de yoga moderno, porque dedicó toda su vida ujú, estudiar yoga y a impulsar el renacimiento del yoga en la India, en fin. Y gracias a él, pues conocemos, sobre todo gracias a él, también otros maestros, pero él en gran medida conocemos el yoga en Occidente, ¿no? Y entonces, y este método emanaba directamente de él, porque Ramaswamy fue alumno de Krishnamacharya durante 33 años. Entonces, pues también me atrajo mucho el conocer el yoga directamente de alguien que, bueno, pues que yo consideraba que era leal a la tradición. Me ujú, interesa mucho eso. En medio de toda la confusión de nuevos yogas o de yogas a la occidental y todo esto, pues me interesaba mucho eh, indagar un poco en las fuentes, ¿no? Y ujú. cosas fueron quizás las que más me atrajeron del Vinyasa Krama. Mm. Bueno, y la sensación.
en general que te deja una práctica de Vinyasa Krama, que te deja una sensación, desde la primera práctica fue una sensación cuando terminé de equilibrio y de serenidad, como no la he practicado nunca practicando yoga y eso que llevaba muchísimos años. Y bueno, y eso fue, así fue como me quedé. Ya dije, bueno, no, yo ya no busco más. Aparte yo necesitaba otra cosa que también me atrajo, es que era un sistema que integraba de alguna manera todos los conocimientos que yo tenía de yoga, que los tenía así como un poco cabos sueltos, no sabía muy bien, pues es un sistema que le da coherencia a todo esto, ¿no? Y de repente entiendes dónde encaja cada cosa y por qué. Y entonces, bueno, pues esto también me atrajo mucho, ¿no? Dije, bueno, es que con esto, estudiando esto a fondo, al final acabas comprendiendo el porqué, la función de todo, ¿no? Y, Ujú. y por eso ya cuando encontré el Vinyasa me dije, me quedo aquí, ya no busco más, no busco más estilos porque realmente en este estilo sé que puedo encontrar lo que necesito. Para mí el Vinyasa es el yoga. No sé, no me hace falta buscar más, a lo mejor quién sabe, algún día encuentro otro estilo, pero de momento yo creo que además es que casi todos los yogas caben en el Vinyasa, de una forma o de otra, tiene un poco de todo. Tiene de Ashtanga, tiene de Yin Yoga, tiene de un poco de todo, ¿no? Sí, pero luego ha habido una cosa que me ha parecido curiosa porque bebe totalmente de Krishnamacharya, pero luego realmente también, porque lo que, vamos, yo en mi escuela, yo me formé en la escuela Sadhana, que bueno, coge mucho de Krishnamacharya y sobre todo de Desikachar, ¿no? Y ellos, o sea, que yo sepa, dentro de lo que yo, el conocimiento que tengo, Krishnamacharya también insistió mucho en el Vini Yoga, Sí, claro, es que aquí nos daría a ver, ¿no? Me da la impresión de que al final beben de muchas fuentes, ¿no? Pero que por la idea que yo tenía, porque la formación que yo hice en la escuela Sadhana, pues bebe mucho de lo que es el Vini Yoga, pero no únicamente. Y bueno, ya sabemos que Krishnamacharya fue el creador del Vini Yoga, si no me equivoco, y luego Desikachar, que continuó con otra línea, me imagino, ¿no? bueno, tal y como yo lo entiendo y hasta este momento lo que yo he entendido, eh, es que realmente después de indagar mucho en el yoga de Krishnamacharya e interesarme mucho por cómo es el yoga de Krishnamacharya, he llegado a la conclusión de que no hay un yoga de Krishnamacharya. Porque si algo caracteriza o caracterizó al yoga de Krishnamacharya es que Krishnamacharya adaptaba el yoga a cada persona, a las circunstancias de cada persona, a su momento, a su edad. Entonces, el Astanga Vinyasa Yoga, ¿es el yoga de Krishnamacharya? Sí, es el yoga que Krishnamacharya enseñó a los niños y adolescentes del Palacio de Mysore. Entonces, ¿es yoga de Krishnamacharya? Obviamente sí, porque lo enseñaba Krishnamacharya, pero porque lo enseñaba a niños y adolescentes, por eso está lleno de saltos, de posturas Claro. sobre brazos, de contorsionismos, porque realmente era lo que necesitaban los niños y adolescentes que necesitan quemar mucha energía rajásica, ¿no? Después, el yoga de Ramaswamy, vamos, es el yoga de Krishnamacharya, y quizás sea la descripción más amplia y más exhaustiva del yoga de Krishnamacharya, que ha estudiado 33 años con él, lo cual ya le da mucho crédito. Obviamente sí, pero no es el único yoga de Krishnamacharya. El yoga de Desikachar, por supuesto, es yoga de Krishnamacharya porque era su hijo. Mm, Y lo que conocemos más como Vini Yoga es el yoga de Desikachar, pero Desikachar en los últimos años de su vida un poco rechazó que se llamara a su yoga Vini Yoga porque él no quería que se pensara que el Vini Yoga era un estilo de yoga que era así y, porque esto conlleva el riesgo de pensar que es para todo el mundo igual. Entonces, sí. Mm, él insistía mucho en que si en algo caracterizaba su yoga, era en la ujú. de su padre. Entonces, Vini Yoga, más que un estilo de yoga, podríamos decir que es la aplicación del yoga. Es decir, entonces, el Vinyasa Krama de Ramaswamy, tal como lo describe aquí, sería como la descripción del método, una descripción muy exhaustiva del método de Krishnamacharya, con más de 700 asanas y vinyasas,
Y después el Vinyasa Yoga sería como la aplicación de ese método a cada caso concreto. Entonces, Ajá. Vinyasa Krama es el método, la descripción del método, y Vinyasa Yoga la aplicación del método. Esto lo dice Ramaswamy también en alguna de sus newsletters. Lo que es el Vinyasa Yoga o el Abhyasa Yoga, el yoga de la práctica de cada uno, es diferente al Vinyasa Krama entendido como descripción del método, que es lo que contiene este libro. Entonces, aquí Ujú. está un poco la diferencia y un poco la confusión a que nos llevamos a veces cuando colocamos etiquetas, ¿no? Claro, las Sí. etiquetas son necesarias para entendernos, para organizar la información, para buscar la información en Internet, para muchas cosas, ¿no? Pero también a veces, pues, conllevan que al etiquetar una cosa la limitamos de alguna manera y no acertamos exactamente en explicar lo que es. Mm. Pero, Sí, más hoy en día, ¿no? Con la cantidad de estilos de los que se habla, de yoga y demás, ¿no? Que muchas veces muchos alumnos están muy perdidos, ¿no? mm, Y confunden. Pero bueno, a mí me viene a veces y me dicen, pero bueno, al final, ¿tú qué yoga haces? Esa pregunta, ¿no? Es muy frecuente. Me imagino que te quieren un poco porque lo que más oyen es el vinyasa. ¿Pero tú haces vinyasa o no haces vinyasa? ¿Pero tú dónde te has formado? A mí en muchas ocasiones me han hecho preguntas así, ¿no? Y bueno, al final recibes una formación. Yo en mi caso recibo una formación, pero mm, en ningún momento tengo mucha influencia de esa escuela, pero en ningún momento he querido cerrarme a solo eso, ¿no? He querido ampliar un poquito las miras en cuanto a tener más creatividad dentro de unos estándares, claro. O sea, por eso te decía que cuando hablaba contigo alguna vez, que hemos hablado por Instagram, hizo el interés por conocer también Villa Sacrama, porque como profesora estoy convencida que podría, bueno, que siempre nos enriquece, ¿no? El aprender bueno, nuevos métodos, ¿no? claro, estoy de acuerdo contigo. Cuanto más sepas, mejor. Siempre con cuidado, sabiendo seleccionar, ¿no? Porque Mm, a lo mejor en lugar de información, lo que conseguimos es, en lugar de informarnos, pues intoxicarnos, ¿no? De demasiada información, demasiado. Pero bueno, sabiendo seleccionar siempre está bien, cuanto más sepas, mejor, ¿no? Y luego ya tú sacas tus propias conclusiones y lo adaptas. Lo más importante yo creo que es eso, la adaptación a uno mismo y a nuestros alumnos y alumnas. mm. Ujú. Sí, luego además lo que nos aportamos también, que yo me he dado cuenta, ¿no? Que al final como profesores también tenemos que recibir, ¿no? Y yo siempre he visto muy enriquecedor el tema de recibir de otros profesores, ¿no? Claro, Se aprende mucho de eso. claro, por supuesto. Yo no dejo de estudiar, ni creo que dejo nunca. Creo que hay algunos maestros que ya no necesitan estudiar más, a lo mejor han llegado a un punto, eh, no sé, de práctica, que sienten mm, que no necesitan más. Y puede ser, puede ocurrir. Yo no he llegado a ese punto. Yo sigo buscando y estudiando y, sí, y creo que seguiré siempre. No lo sé. Bueno, el dato así, me comentabas un poquito el tema de lo que te había aportado cuando lo habías practicado, pero en tu vida, no sé, si tuvieras que resaltar algo, dos o tres cositas Pues del el chip, cambio de chip que haya habido en ti con este método, de lo que te ha aportado. bueno, no el yoga, porque si tuviera que decir lo que ha aportado el yoga a mi vida, no vamos aquí. Pero el Vinyasa Krama me ha aportado varias cosas. Me ha aportado, por ejemplo, una disciplina, mucho más disciplina en mi práctica. Porque de alguna manera te dice muy claramente, el Vinyasa Krama es muy, la práctica del Vinyasa Krama está muy estructurada. Aunque tú la puedes adaptar cada día a tu circunstancia, pero sí que te dice claramente que en tu práctica tienes que tener una parte dedicada a la sana dinámica, una parte dedicada a la sana estática o mudras, que es lo que se conoce como mudras, y una tercera parte dedicada al pranayama y las prácticas internas, ¿no? La Ujú. dhyana, o sea, meditación. Entonces, simplemente tener esa estructura, pues ya, digamos que
no afrontas la esterilla como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Que es lo que pasa muchas veces, que dices, que no sabes qué hacer y al final no haces nada, ¿no? O empiezas ahí a fluir, pero al final sale un churro. O a mí me pasaba antes, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Sale una práctica desequilibrada o tal. Ahora simplemente tener esto ya me da que es como, bueno, como para los escritores enfrentarse a la página en blanco, pues para nosotros enfrentarnos a la esterilla, ¿no? Es como decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Pues el vinyasa grama te da una estructura muy, muy clara y además unas pautas también muy claras de qué asanas dinámicas elegir según tus circunstancias, las condiciones de ese momento, tu edad. Las asanas estáticas son siempre más o menos las mismas. Entonces, tú ya sabes más o menos cada día lo que tienes que hacer y esto te facilita mucho la práctica, lo cual repercute en que seas mucho más disciplinada, porque como ya sabes lo que tienes que hacer, vas directamente, desenrollas la esterilla y lo haces. Si no tienes un plan, a lo mejor ocurre que dices, bueno, entre que te lo piensas y no te lo piensas, pasa el día y no lo sé. Entonces, a mí me ocurría antes, que pasaban días que no practicaba, pues porque no tenía el plan. Ahora, como ya sé lo que tengo que hacer, es como todo mucho más sencillo, ¿no? Eh, Me ha aportado disciplina y me ha aportado, pues eso, la posibilidad de adaptar el yoga a mí y de darle la intensidad que yo necesite en cada momento, si necesito más práctica física o necesito más, pues, práctica de pranayama, lo puedo modular. Esto, eso, me ha dado mucho más compromiso con mi práctica diaria por el hecho también de que es mucho más agradable para mí en el sentido de que, como te decía antes, la práctica de las tangaviñas a veces para mí era, pues eso, la muerte en vida y no quería, a veces había, resistía a hacer esa práctica porque, bueno, pues porque lo veía más como una obligación porque no lo disfrutaba. Ahora no lo veo como una obligación, es como más bien como una recompensa, como algo que necesito, que hago porque quiero, no porque lo tengo que hacer, sino porque lo quiero hacer, ¿no? Y en Ujú. esto te hace mucho más fácil consolidar el hábito, porque es como las cosas agradables, los hábitos agradables no cuestan de adquirir, ¿no? A mí tomarme el chocolate que me tomo todos los días a las 5 de la tarde no me cuesta nada porque estoy deseando, porque es un hábito que disfruto. Pues lo mismo me ocurre ahora con el yoga y eso ha dado el vinyasa krama. Antes no. Y claro, cuanto más vas profundizando, mm, más lo vas conociendo, avanzas en el yoga, que para mí avanzar no es avanzar en las posturas más difíciles, sino avanzar hacia las prácticas más avanzadas, que son el pranayama y Sí. las formas de meditación. Y esto es lo que verdaderamente transforma el cerebro y transforma completamente tu vida y te hace estar deseando que llegue el momento de sentarte a meditar, básicamente. Pero bueno, también antes se hacen las asanas y todo eso para tener calma, para que el cuerpo, digamos, que te deje un ratito en paz para meditar. Pero sí, eso es lo que me ha aportado sobre todo el Vinyasa Karma, la disciplina, el compromiso, el disfrutar mi práctica y adentrarme cada vez más en las prácticas internas. Ujú. Porque en el Vinyasa-Krama, por lo que he visto de los talleres que hiciste aquí en Sevilla y demás, que comentabas los pranayamas que habéis hecho, se trabaja mucho los pranayamas, ¿verdad? O sea, y además cuando se hacen clases, quiero decir, porque si hay gente que nos está viendo, hay muchos estilos como, bueno, por ejemplo, Iyengar, que ya lo habrás oído, ¿no? Que establece que los pranayamas no deben realizarse hasta que los alumnos no tengan una práctica física de un año, como que cada estilo o método establece una serie de requisitos, ¿no? Pero me imagino que el Vinyasa Krama no es así, pero que se incide mucho en las prácticas de pranayama y además se hacen, bueno, con unas progresiones teniendo muy en cuenta la capacidad de cada uno, ¿no? Sí, lo has dicho perfectamente, sí. El Vinyasa Krama hacemos pranayama siempre, es decir, desde la clase de uno se hace pranayama, pero claro, no se empieza como todo, como el asana, el pranayama también, se empieza en el punto en que te encuentras, en que te Uh -huh. encuentras. Si alguien
nunca antes ha practicado pranayama, no vas a empezar enseñándole, pues no sé, una Isodhana o alguna técnica más compleja, sino lo que nos dice Ramaswamy es que tenemos que empezar controlando, familiarizándonos con las cuatro fases de la respiración, ¿no? Ujú, La inspiración, la retención en lleno, la expiración y la retención en vacío. ujú, Con esto puedes pasar semanas familiarizándote con esto. Ramaswamy, el orden que propone es empezar alargando la expiración, simplemente alargando la expiración, porque solo si vacías completamente los pulmones puedes llenarlos completamente, si no siempre queda un pozo ahí que no se renueva, ¿no? Entonces él empieza con ejercicios de a lo mejor simplemente recitar el OM hasta que agotes tu exhalación y puedes estar semanas que la práctica de pranayama con tus alumnos sea simplemente eso, ¿no? Pues recitar el mantra como alargar la expiración hasta el máximo de las capacidades de cada uno. Después se trabaja la inspiración, se intenta también hacer inspiraciones profundas que llenen plenamente toda la caja torácica. Después empiezan a incluir las retenciones, también siempre atendiendo a las circunstancias de cada uno. Si hay hipertensión no se pueden hacer retenciones en lleno, en fin, estas cosas, ¿no? o embarazadas, ¿no? Por ejemplo, las retenciones no se hacen y me imagino que se comienza primero enseñando la retención en lleno, que es la Antar Kumbhaka, que es después de la expiración, ¿no? Y pues, si se puede hacer y está indicada, sí se comienza con eso, pero siempre muy pocos segundos al principio y se va a Ujú, poco. Después se irían incluyendo ya, digamos, elementos un poquito más avanzados como los bandas, por ejemplo, la utilización de bandas durante la retención en vacío, sobre todo durante la expiración y la retención en vacío, es cuando se ujú, utilizan. Y, y bueno, luego se puede utilizar también, introducir también la concentración en los puntos vitales, en los puntos marma, y, y todo esto se avanza poco a poco. Y una vez vas progresando, vas conquistando, digamos, o dominando una fase, pues ya pasas a la siguiente y poco a poco se van introduciendo las técnicas de respiración alterna combinadas con Ujjayi, luego la técnica del Nadi Sodhana, en fin, pero todo muy progresivo, muy poco a poco. Sí. ujú. Es una pasada. El mundo del pranayama a mí me apasiona, porque además el tema de, primero, los efectos a nivel interno, porque eso es lo que mucha gente, muchas personas cuando asisten a clases de yoga desconocen, ¿no? Cuando les dices que la importancia de oxigenar no solamente, o sea, de trabajar la respiración, sino de la importancia también de oxigenar los órganos, ¿no? Claro, Que es que la respiración no es solamente, tenemos la idea de que la respiración es solamente trabajar la garganta, trabajar la nariz y se acabó. Y no, o sea, es que van más allá de eso, ¿no? Al final, salud es oxígeno en los órganos, ¿no? va mucho. Y a mí me apasiona por los efectos, ¿no? Sí, Por los efectos que tiene. sí, y la verdad es que también los alumnos cuando prueban los efectos del pranayama les encanta, que a veces en las clases en Occidente somos más reacios a introducir el pranayama porque piensas, no sé, los alumnos no van a querer estar sentados tanto tiempo. Ay, se ha cortado. Interrupción. Pues Ya. te decía eso, que realmente luego cuando notas los efectos Mm, sobre todo efectos en la gestión de las emociones, el pranayama es súper útil para controlar tus emociones. Y eso, claro, ¿quién no lo quiere, no? Porque por eso digo muchas veces, si controlas tu respiración, controlas tu vida, porque hay una relación directa entre el control de la respiración y el control de las emociones. El que controla sus emociones, de alguna manera, pues lleva su vida por donde quiere, ¿no? Entonces, más o menos, creo. Pero más que el que, digamos, se deja arrastrar por una marea de emociones y vive siempre movido por eso, por las emociones externas. ya, un pequeño corte. Te digo la verdad, es mi madre que me está llamando y no no como ella, la mujer no se entera si yo estoy en un directo o no, pues a veremos.
me llama. Pero bueno, no pasa nada. Nada, no, y luego el tema del pranayama también a cómo afecta a nivel energético y luego a la autoestima. Yo es una de las cosas que lo noto mucho. Sí. Al optimismo, muchísimo. Lo has- Épocas en las que he practicado más pranayama lo he notado y sobre todo cuando lo practico por la mañana es cuando más me gusta. a tu autoestima. Sí, Sí, fíjate. sí, a nivel energético y me da mucha fuerza, pero a nivel energético luego lo que noto es que es como que me cambia mucho la energía. Ya. No, Estoy como una onda más positiva. sí, al fin y al cabo, pranayama es el control de alguna manera del prana, de nuestra energía. Y ya en la palabra viene un poco encerrado el significado, ¿no? Es el control de nuestra energía. Los antiguos yogis sabían mucho. A mí me alucina ver todo lo que sabían eh, cuando no tenían métodos científicos para comprobar nada. Todo su saber les venía de la autoobservación, de su propia práctica, de su propio cuerpo. Mm, Es mm. muchísimo, es increíble. Y es increíble cómo ahora la ciencia moderna respalda cada vez más los postulados o las conclusiones a las que llegaron eh, estos yogis, ¿no? Su sabiduría. Es increíble. Sí, y el mejor ejemplo es lo longevos que son. Exactamente, es que Krishnamacharya subrayaba mucho que el pranayama, para Krishnamacharya quizá la práctica más eh, importante en términos de salud en el yoga era el pranayama. En términos espirituales, desde luego hay prácticas más importantes, la meditación, pero en términos de salud física, siempre él decía que la longevidad estaba directamente relacionada con la práctica de pranayama. Que practicáramos pranayama siempre que pudiéramos, en cualquier momento. Sí, eso lo he leído en varias de sus biografías. Y lo dice Ramaswamy también, se lo atribuye al maestro. No sé si quieres que saludemos por aquí a las personas que nos están viendo. A ver, O si a lo mejor hay alguna preguntita o algo. Hola Isa. sí, alguna pregunta. A ver, bueno, también estaría bien que comentaras un poquito, que a mí se me había pasado una pregunta y que me imagino que estás muy ilusionada con tu escuela online. Y sí, estoy, la verdad es que sí, muy emocionada, pero sobre todo por la respuesta que de repente se apuntaron ahí bastantes personas súper ilusionadas, súper entusiastas y todo lo que propongo me dicen que sí y además con mucha ilusión y la verdad es que estoy muy contenta porque yo siempre, bueno, pues como todos los profes, yo siempre había querido tener una escuela, pero el hecho de estar viajando de un lado para otro, pues me impedía abrir una escuela en un sitio, porque claro, si te vas a ir al año siguiente o no sabes si te vas a ir o no, pues no puedes. Y bueno, y la idea de ahora después o sea, a raíz de la pandemia, como todos nos hemos acostumbrado un poquito más a las clases de Zoom y tal, pues porque yo la idea de la escuela online pues ya la tenía en la mente, pero pensaba que igual la gente no respondía, que no estábamos todavía muy habituados al yoga online. Pero claro, como nos hemos habituado a la fuerza, Sí, pues he pensado, bueno, pues ¿por qué no intentarlo, no? Abrir este espacio virtual de práctica y de aprendizaje y de crecimiento en el yoga. Y lo he hecho y la respuesta que he tenido ha sido buenísima. Estoy encantada con el grupo y sí, muy ilusionada. La verdad es que sí. Muy ilusionada porque hay un poquito de todo. Tenemos clases en directo, tenemos clases grabadas, tenemos encuentros mensuales que nos reunimos para compartir en qué punto estamos cada una de la práctica y apoyarnos. La experiencia de una pues, apoya a las otras. También tenemos encuentros de preguntas y respuestas pues, para resolver dudas entre todas. Y ahora, recientemente, ayer, bueno, la semana pasada les propuse hacer un club de lectura y digo, no sé, a lo mejor me van a tachar de ratón de biblioteca o algo así. En cambio, no, en cambio una respuesta unánime, todo el mundo que sí, que encantadas. Y nada, y ahí estamos leyendo los 6 primeros capítulos de la Gita, del Bhagavad Gita, y este mes.
y nada, muy bien, muy felices. Hay meditaciones también, meditaciones guiadas que yo grabo y se quedan ahí y las pueden hacer cuando quieran. Hay expertas y expertos invitados que yo voy invitando cada mes a una persona para que dé una masterclass en diferentes cosas. Por ejemplo, vino Concha Alba para hablarnos de Ayurveda y nutrición. Ujú. También estuvo Kathy Pike, que es, supongo que la conoces, es una maestra excelente, un referente en Yin Yoga, una referente en el Yin Yoga. Nos dio una clase magnífica de Yin Yoga para apertura de caderas y todas estas clases me hace mucha ilusión porque se van quedando ahí en esta biblioteca de la escuela y a medida que va pasando el tiempo pues se va acumulando todo este contenido y al final pues creo que tendremos algo muy chulo. La verdad es que sí, estoy muy contenta. Bueno, y además que me decías lo de los libros, pero yo la verdad es que tengo la experiencia que a la gente le gusta mucho las recomendaciones de libros de yoga, ¿eh? Sí, sí, sí. Les suele gustar mucho. Yo, Porque a mí, yo por la experiencia que tengo por vamos, ya sabes que yo me puse con el blog y ahí sigo y suelo ser constante y me dicen muchas personas que lo que más, que le encantan las recomendaciones de libros y si encima están acompañados por una persona que además cuentas que te estás formando en eso, bueno, entonces ya la gente lo recibe con muchísima más seguridad hay y encantada. interés a propósito de los libros de yoga. Claro, es que yo creo que una vez que empiezas con el yoga y te interesas, te pica ya el gusanillo, te pica la curiosidad y tienes que leer más, tienes que aprender más. Luego a lo mejor llega un momento en que ya, pues a lo mejor tu práctica te satisface lo suficiente y no necesitas, porque conozco personas, maestros, que me dicen, pues yo ya no leo más, porque yo ya he llegado a un punto en que estoy satisfecho con mi práctica y no necesito más. Estupendo, ¿no? Pero normalmente a mí, por lo menos en mi caso y lo que observo a mi alrededor, es que sí que hay una necesidad de conocer un poquito más, ¿no? Y de leer a los maestros, de leer los textos clásicos que están llenos de sabiduría por todas partes, que son verdaderas metáforas de la existencia humana. Y bueno, aparte que a mí es que me encanta la literatura desde siempre. En mi caso, siempre yo estudié filología hispánica y Ah, sí, no lo sabía. sí, hice filología hispánica porque siempre me ha encantado leer. Claro, lo mío ya viene de serie un poco, ¿no? Es que Ya. me gusta mucho. Por eso pienso que no lo dejaré nunca, que va a ir siempre conmigo. Pero que también respeto las personas que dicen, no, yo, a mí me basta con mi práctica y todo lo que tengo que aprender puedo encontrar en mi práctica. También estoy de acuerdo con esa visión, porque verdaderamente la lectura sin la práctica no es nada. Por mucho que leas de yoga, si no te sientas en tu esterilla a ponerlo todo en práctica, o te pones de pie en tu esterilla a poner todo esto en práctica, mm, vas a tener, sí, un montón de ideas, un montón de teoría que nunca habrás experimentado, que no sabrás verdaderamente lo que es. Vas a tener un conocimiento teórico, nada más, no es suficiente. Es Sí, estoy, suficiente. estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí es cierto que yo personalmente el tema de las lecturas a mí me ayuda muchísimo para estar al día. Y más aún cuando estoy publicando contenido, ¿no? Y estás porque quieres compartir en las redes contenido que sea pedagógico, ¿no? Y que enseñe y te hace estar constantemente actualizándote. Eso es lo que yo he notado en los últimos 2 años, la verdad. Y te inspira tu práctica, tus clases y también. Mm. Hola Rosela, estoy viendo por aquí algunas de las alumnas de la escuela. Sí, son muchas mujeres, ¿no? Por lo que veo, porque dice, No, está hablabas en femenino, ¿no? excepto un chico y que es el chico de la escuela, pero muy bien, la verdad, encantada. Es que ya, al contrario de lo que pasaba pues el siglo pasado, que la mayor parte de los practicantes eran hombres, bueno, ya ahora la mayoría de las practicantes de yoga son mujeres, la gran mayoría. Es un Sí, es curioso, es curioso. Somos muchas mujeres practicando yoga,
pero luego cuando hay maestros así importantes, o sea, suelen ser hombres. Eso se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Es verdad, es curioso. Puede ser también que haya cierta tendencia a asignar el rol del gurú a un hombre porque digamos que tradicionalmente han ostentado este rol los hombres, ¿no? Pero Ujú. cambiará. Creo que eso está cambiando, ya de hecho. Hay grandes maestras, grandísimas maestras por ahí y sí, seguro que va a cambiar y habrá lo mismo, tanto maestras como maestros, que es como debe ser. Bueno, creo yo. Mi opinión. No me gusta decir cómo debe ser porque no soy yo quien para decir cómo deben ser las cosas, pero vamos, que en mi opinión, pues está bien que haya maestros, maestras y Bueno, no sé si tiene alguien alguna pregunta. hola, hola Gemma, hola Lucela. Tus alumnas, ¿no? Sí, 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 dos de ellas. Y antes he visto a Isa también. Bueno, saludamos un poquito a todas. Hola Mario, ¿qué tal? Hola Silvia. M- Mario es el chico de la plataforma. No, eso, el chico se llama el chico, no. Mario lo he visto algunas veces aquí en Instagram. Y Ujú. si tenéis alguna preguntita que, o alguna duda, o simplemente algún comentario sobre el viñasa, viñasa así en general o con apellido, viñasa crama, que el viñasa crama es más, se refiere más al método de Ramaswamy, al que describió Ramaswamy en su libro. Ujú. Vinyasa en general es, pues bueno, siempre inspirado en el yoga de Krishnamacharya, en la sincronización de respiración y el movimiento, en la práctica de asanas de forma dinámica, unidas en secuencias, con variaciones. Todo esto sería el vinyasa. Pero claro, hay muchas formas de vinyasa. Ya cuando llegó Patavi Joyce a Estados Unidos, a partir de ahí, de la Stanga Vinyasa de Joyce, se formaron muchos vinyasas que ya no se parecen tanto al vinyasa, digamos, que nos cuenta Ramaswamy en el libro, ¿no? Ujú. Pero vamos, la base, la esencia es la misma. Sí, al final la esencia es el tema de encadenamientos de secuencias, de posturas. Exacto, es en la práctica, en el asana, en la práctica de asana, es la esencia, digamos, que sería pues practicar las asanas con variaciones, unidas entre sí por movimientos de transición y agrupadas en secuencias. Y las posturas se llaman asanas, como bien sabéis, y tanto las variaciones de cada postura como los movimientos de transición se llaman vinyasas. Y todo esto se hace siempre con una respiración, lo más importante quizá sea que debemos hacerlo dentro de unas reglas determinadas, y las reglas más importantes son las que se refieren a la respiración, que es una respiración ujjayi, lenta, suave y sincronizada con el movimiento. Esto es lo esencial del vinyasa, de cualquier vinyasa, y por supuesto de... Hoy me llama Sí, todo el mundo, nunca me llama y hoy me llama todo el mundo, mi hermana también. Madre mía. a mí también me ha entrado una llamada, no te preocupes, pero bueno, la he podido cortar porque no se ha cortado, creo yo, porque estabas hablando tú, pero bueno, bueno, vamos, si no hay preguntas lo vamos a dejar aquí porque yo por aquí no he visto, no creo que se me haya escapado, no he visto ninguna pregunta. Yo tampoco veo preguntas. No. Bueno, pues saludamos a todas. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las que os habéis conectado y todos. Sí, gracias. Bueno, y a ti por dedicarnos tu tiempo y estaré pendiente en los talleres porque además ofreces con mucha frecuencia muchos talleres de respiración también, ¿no? Y en Navidades creo que ofrecías también más talleres, ¿no? Ahora es que, bueno, hago un taller al mes online porque como es la única forma que tengo, pues hago un taller al mes. El próximo es en enero y es para el aparato respiratorio. Es todo lo que el yoga, pretendo un poco pues resumir en este taller que practiquemos todas las técnicas del yoga para mantener un aparato respiratorio saludable, ¿no? Y en forma. Creo que es importante en este momento. Bueno, siempre, pero en este momento pues más. Pues Ana, muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado hablar contigo, ¿eh?